Bueno, vamos a ver el primer video de la noche, que es casos turbios de Japón. Primer videito de nuestro hermanito Kaori. Lo subió hace 3 semanas, así que vamos a ver. Me interesa. Entre 2021 y 2023, algo empezó a romper la tranquilidad de Japón. Una serie de robos violentos, ataques a casas, asaltos a ancianos, golpes, amenazas y, en varios casos, homicidios. Los crímenes parecían obras de distintos delincuentes, distintas ciudades, distintas víctimas, pero tenían algo en común. Todos obedecían órdenes de un solo hombre, que ni siquiera estaba en Japón. Es más, ni siquiera estaba libre. Estaba recluido en una cárcel extranjera y usaba un alias sacado del anime famoso llamado One Piece. Japón lo llamó Luffy. Todo comenzó en el 2021, cuando la policía japonesa notó un patrón extraño. Jóvenes sin antecedentes, estudiantes, trabajadores temporales, personas comunes, participando en robos extremadamente violentos. Estos jóvenes no eran delincuentes profesionales, eran reclutados por internet, a través de mensajes anónimos, ofertas de trabajo fácil, promesas de dinero rápido. Esto era lo que Japón empezó a llamar como Yami Baito, o trabajo oscuro. Un sistema que reclutaba a personas vulnerables para cometer crímenes a nombre de alguien más. En 2023, la policía descubrió algo perturbador. Los líderes de esta organización operaban desde una cárcel en Filipinas. 4 hombres japoneses, detenidos por delitos relacionados con fraude, tenían acceso ilegal a celulares, a internet y a aplicaciones de mensajería cifrada. Desde ahí, uno de ellos daba instrucciones, planificaba robos y ordenaba ataques violentos, usando un alias: Luffy, como el protagonista Qué de One raro, Piece. qué raro. Como todo otaku, como todo fan de One Piece, como siempre un fan de One Piece haciendo escante, haciendo lo que no tiene que hacer. Es que una persona que se ve mal de más de 1000 capítulos está mal de la cabeza. Una persona que es capaz de verse más de 1000 capítulos está pero mal de la cabeza. No puede ser normal. Es que no puede ser normal. Imposible. El apodo no era una broma. Lo usaba para esconder su identidad, pero también para construir una figura de mando, algo entre líder criminal y personaje ficticio. Luffy y su grupo publicaban anuncios One Piece, como siempre, desarrollando criminales. anónimos en redes. Cosas que decían algo como: gana mucho dinero, no se requiere experiencia, trabajo sencillo, pago inmediato, solo ven, nosotros te capacitamos. Cuando alguien respondía, le pedían datos personales, lugar de residencia y disponibilidad. Luego, por mensajes encriptados, les daban una instrucción: ve a tal casa, toca la puerta, di que vienes por un paquete, entra y haz lo que tengas que hacer. Los reclutas, muchos jóvenes endeudados o desesperados, eran enviados a asaltar casas, robar tarjetas, extorsionar y, en algunos casos, atacar físicamente a las víctimas. A veces trabajaban en parejas, a veces solos, y todos guiados en vivo por Luffy. Entre 2021 y Como siempre, Luffy cogiendo macamas que estaban pero mal. 2023 hubo decenas de robos violentos, casas destruidas, personas mayores golpeadas, familias amarradas y amenazadas. Uno de los casos más impactantes ocurrió en Komae, Tokio, donde una mujer de 90 años fue torturada y asesinada durante un robo guiado por la red Luffy. No puede ser, loco. 90 años, brother, en serio. La violencia era tan extrema que la policía sabía que no era un crimen común. Había jerarquía, había mando, había organización. Japón, un país donde los robos casi no existen,
estaba enfrentando una ola de crímenes completamente nueva. En enero de 2023, tras meses de presión del gobierno japonés, Filipinas aceptó extraditar a los presuntos líderes. 4 japoneses fueron enviados de vuelta a Tokio, todos vinculados entre sí, todos sospechosos de operar bajo el alias Luffy. Y aunque aún no está claro quién de ellos era el que daba las órdenes principales, la policía confirmó que las instrucciones salían de sus celulares ilegales dentro de la prisión filipina. Las investigaciones mostraron que las órdenes eran reales, las O sea, y conversaciones... no es por nada, pero, o sea, parece mentira, pero la maldad está en todos lados. O sea, no hay un país que no se salve de la maldad. O sea, todos y cada uno de los países tiene su gente mala. Y son inteligentes, pero para la maldad nada más. Eso es lo que está cabrón. estaban guardadas y los pagos se rastreaban a sus cuentas. Un crimen 100% digital, dirigido desde otro país, por un hombre que llevaba años tras las rejas. Cuando los medios descubrieron el alias, la reacción fue mezcla de asombro y miedo. Un criminal usando el nombre de un héroe del anime para dirigir una red de violencia era casi surrealista, pero en realidad el nombre no tenía nada que ver con el personaje, solo era una máscara, una forma de esconderse, un apodo fácil de recordar y difícil de rastrear. Gracias al escándalo de Luffy, Japón reforzó sus leyes contra fraude digital, reclutamiento de Yamibaito, delincuencia dirigida por redes sociales. También se elevó el control sobre el uso de celulares en prisiones extranjeras y la cooperación internacional con Filipinas. Pero el impacto más grande fue cultural. Japón entendió que la delincuencia del futuro no necesita pistolas ni pandillas en las calles, solo necesita un celular, una señal de internet y un recluta dispuesto a ganar dinero fácil. Pero está cabrón. O sea, tiene que tener qué cule de labia bien hijueputa para poder convencer a la gente a cometer crímenes y coger rédito de eso. O sea, hay gente que tiene labia para la maldad, hermano, honestamente. La historia de Luffy es una advertencia. Un criminal sin rostro, sin apariencia física, capaz de dirigir una ola de violencia desde una celda a miles de kilómetros. Un recordatorio de que incluso en un país tan seguro, la oscuridad puede llegar por un simple mensaje en una pantalla, y de que, en la era digital, el villano no siempre está en la calle. A veces está detrás de un teléfono, escondido bajo un nombre que nunca fue suyo. Cule viaje, hermano, está cabrón. Japón es un país donde la fama se trata con respeto y con silencio. Un silencio que durante décadas protegió a uno de los hombres más poderosos del entretenimiento japonés, Johnny Kitagawa. Durante casi medio siglo, Johnny fue el creador de estrellas, el hombre que lanzó a decenas de ídolos juveniles y que moldeó la industria entera del J-Pop. Pero detrás de esa imagen había un secreto que todos conocían y que nadie se atrevía a decir en voz alta. Un secreto que terminaría explotando en uno de los escándalos más grandes de Japón. Johnny Kitagawa nació en 1931 en California, Estados Unidos, de padres japoneses. Se mudó a Japón tras la guerra y en 1962 fundó Johnny & Associates, una agencia dedicada a entrenar y lanzar grupos musicales masculinos. Durante décadas, la fórmula fue perfecta. No, y eso hasta ahora, hoy en día, los K-popers son los que se llevan la industria. Y ahora hay una vaina nueva que son como K-popers, pero digitales. O sea, son animados. Una locura total. Ya los tengo, hermano. Aquí los tengo. Aquí tengo uno de reacciones brutales al volante, víctimas que detienen el robo. Yo estuve buscando esos de Self Security la última vez, pero
Pero no me salieron, o sea, no me salían como que videos así, bueno, o sea, me salían como que mucha vaina censurada. Entonces como que culo de hueso mirarlos así. Pero ya los miro pues de este moral. Jóvenes con caras bonitas, coreografías pulidas, misterio, encanto para las chicas jóvenes y disciplina militar. De su agencia salieron nombres legendarios del J-Pop como SMAP, Arashi, Tokyo, UB6, Cat Toon, grupos que movían millones, llenaban estadios y eran prácticamente propiedad nacional. Oye, esa Yo vaina, eso de los K-pop, ¿verdad? Esa industria mueve billete, ¿viste? Pero mueve billete, hermano, unas vainas, hermano, increíble, hermano. El dinero que se mueve allá en Japón a nivel de los K-popers es cool, vaina, puta, pero eso sí, la explotación es una vaina increíble, marica. ni era visto como un genio, un padre, un rey sin corona dentro del entretenimiento japonés, pero ese padre escondía algo. Durante los años 80, varios jóvenes comenzaron a hablar en círculos privados de los castings nocturnos con Johnny Kitagawa, de invitaciones a su departamento y de abusos que siempre quedaban enterrados. Ay, 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 ya te puedes imaginar la culo de tubera que le daban a esos chinitos. Algunos lo denunciaron, otros intentaron hablar con la prensa, pero Japón tenía un problema enorme. Johnny y Associates controlaba medios, televisiones y contratos, y los medios callaban. Llórenlo. Cada denuncia era bloqueada, minimizada o simplemente ignorada. Johnny era demasiado poderoso, demasiado intocable. En 1999, una revista japonesa, Shukan Bunshun, publicó un reportaje detallando testimonios de abuso sexual cometidos por Johnny contra menores en su agencia. El caso llegó a los tribunales. Johnny demandó por difamación y ganó parcialmente, no porque fuera inocente, sino porque el sistema mediático y jurídico seguía protegiéndolo. Y así, la verdad siguió oculta durante otros 20 Ey, años. porque, ¿sabes? Eso es lo raro, ¿ah? Toda industria musical y de entretenimiento se ve manchada por ese tipo de actos, ¿ah? O sea, siempre ha sido así. Siempre ha sido así, o sea, siempre tiene como que esa mancha, ¿ah? Johnny Kitagawa murió el 9 de julio de 2019, a los 87 años. La agencia quedó en manos de su sobrina, Yuli Fujishima, y por un tiempo todo siguió igual. Pero la muerte de Johnny también liberó algo: Mal parido, el miedo. Cientos de exmiembros de la agencia, ya adultos, comenzaron a hablar abiertamente. Algunos lloraban ante las cámaras, otros contaban cómo Johnny los tocaba, los manipulaba o los obligaba a dormir en su cuarto siendo menores. Era un patrón repetido durante décadas, un abuso sistemático, una industria entera construida sobre el silencio. En 2023, la BBC lanzó el documental que sacudió a Japón, Predator, The Secret Scandal of J-Pop. Por primera vez, el abuso se mostró con testimonios claros. Oye, y otra cosa, hay un documental de Diddy que también salió que aguanta veces, lo marica. Rostros visibles y pruebas devastadoras. El mundo entero empezó a hablar del tema y Japón ya no pudo seguir callando. Ante la presión internacional, Johnny y Associates hizo algo impensable. Admitió públicamente que Johnny Kitagawa abusó sexualmente de varios jóvenes durante décadas. Yuli Fujishima, la heredera del imperio, renunció. La empresa anunció que destinaría fondos para compensar a las víctimas. Y en 2024, la agencia desapareció bajo ese nombre. Y en su lugar, nació Smile Up, una versión de la misma empresa pero más limpia, sin el apellido Kitagawa. Pero nadie se tragó la fachada. En 2025, Japón decidió dar el golpe final. El gobierno exigió
la disolución completa de Johnny y Associates, ahora Smile Up, y vetó a la empresa de actividades de reclutamiento. Era el descenso formal del imperio que alguna vez controló la música japonesa. Finalmente, después de más de 40 años, el silencio se rompió. Las investigaciones hablan de cientos o quizás miles. Las cifras exactas nunca se sabrán. Algunos Cule exmiembros viaje. contaron que la agencia seleccionaba a sus víctimas por vulnerabilidad. Elegían a niños de 12, 13 o 14 años, solos, sin padres presentes, buscando debutar como ídolos. Para O muchos, sea, literalmente buscaban como quien dice presas fáciles de manipular y que no tuvieran como que una autoridad que pudiese pues atenderlos a ellos en caso de alguna emergencia o algo. Un hijo de puta, marica. Johnny fue un mentor, pero para otros, el peor monstruo de su vida. El caso de Johnny y Associates no es solo un escándalo de abusos, es la historia de cómo el poder, la fama y el silencio pueden esconder monstruos a plena vista. Durante Exactamente. décadas, Japón adoró a los ídolos que Johnny creaba, sin saber que detrás de los reflectores se cometían crímenes que nadie se atrevía a nombrar. Increíble. En 2017, una noticia rompió la tranquilidad del país. En un pequeño departamento, en una ciudad aparentemente normal, la policía encontró 9 cuerpos desmembrados y cientos de huesos guardados en cajas y What? hieleras. ¿Cómo? El dueño de ese departamento se llamaba Takahiro Shiraishi Nada más mira la foto de perfil. La menos edgy que vas a ver tú en la vida. y el mundo lo conocería como el asesino de Twitter. Takahiro Shiraishi nació en 1990 en la prefectura de Yamanashi, Japón. De niño no era violento, ni brillante, ni problemático. Simplemente era invisible. Un chico callado, sin amigos, sin ambiciones. Cuando cumplió la mayoría de edad, saltó de un trabajo en otro. Supermercados, fábricas, bares. Nunca duraba mucho. Nunca encajaba. Se describía a sí mismo como alguien sin sueños. A inicios de sus 20s, comenzó a trabajar como Cuando tú ves a algún amigo tuyo diciendo estas cosas bien edgy, bro, corre. Corre duro. Corre duro que es un potencial asesino, loco. reclutador en un distrito nocturno, O revisen el cuarto. aprovechándose de mujeres endeudadas o vulnerables para meterlas en bares y clubs nocturnos. Ya ahí mostraba algo que los investigadores verían más tarde: su habilidad para detectar a los débiles, a los que no tenían a nadie. En Japón el suicidio es un problema grave. Miles de jóvenes expresan su desesperación en redes y muchos buscan ayuda. Publican frases como: quiero morir, estoy sola, ¿hay alguien que me acompañe? Y ahí es donde Shiraishi encontró su ruta hacia el terror. Usando varias cuentas Ay, qué cule viaje. En China se ve mucho eso, hermano. En China se ve mucho eso, la depresión. Pero es porque allá los tienen es así, ve. Al soco. anónimas, respondía a mujeres jóvenes que hablaban de suicidio, ofreciendo ayuda o acompañarles en el proceso. A veces fingía empatía, a veces fingía querer morir con ellas, siempre con un objetivo: atraerlas a su departamento. En agosto de 2017, Shiraishi se mudó a un nuevo departamento en Sama, Kanagawa, Japón. Un edificio pequeño, gris, sin nada especial. Sus vecinos lo describían como callado y normal. Durante 2 meses, entre agosto y octubre, atrajo a 9 personas, 8 mujeres y un hombre. This is your brain when you're struggling to focus. And this is your brain when you're in the zone. But getting in the zone and staying there, that feels Todas víctimas jóvenes, casi todas con señales de depresión o vulnerabilidad extrema. Cuando entraban a su departamento, no había vuelta atrás. Shiraishi confesó que a todas las estranguló,
casi siempre el mismo día que llegaban. Después, desmembraba los cuerpos y guardaba los restos en hieleras, cajas y bolsas. La policía encontró cabezas, piernas, brazos, huesos lavados y herramientas de corte. Durante los interrogatorios, Shiraishi dijo algo escalofriante. O sea, ya no sé cómo la gente puede tener el valor y la moralidad de desmembrar a alguien. Y no solo desmembrarlo, sino asesinarlo. O sea, el hecho de tener como que la sevicia de coger y aparte de matar, picarlo. O sea, me parece de las cosas más tétricas que uno puede, o sea, llegar a cuestión de maldad en el ser humano. O sea, no sé si hay algo peor que eso. O sea, ya desmembrar a alguien, o sea, matarlo ya es algo hijo de puta, pero desmembrarlo, o sea, no sé, ya eso ya es como que algo más allá de la maldad humana. O sea, eso ya es un demonio, marica. No me importaba si querían vivir o morir, solo necesitaba que confiaran en mí. No era un asesino ideológico, ni fanático, ni psicótico. Era un depredador. Alguien que veía a sus víctimas como objetos y que descubrió en Twitter un lugar donde la soledad y el dolor eran fáciles de explotar. La última víctima, una joven de 23 años, desapareció después de decirle a su hermano Guay, linda, brother, bonita y todo. que había contactado a un hombre en Twitter. El hermano no se quedó con los brazos cruzados e hizo su propia investigación. Revisó mensajes y rastreó al sospechoso hasta el punto clave, el departamento de Sama. Fue él quien, junto a la policía, logró dar con el edificio. Los agentes tocaron la puerta de Shiraishi y cuando abrió, un olor espantoso salió por el pasillo y dentro encontraron todo. Shiraishi no intentó negar nada. Confesó los... Y son tan perversos que no les importa tener los restos, ni los huesos, ni nada allá adentro. O sea, pierden literalmente todo lo que tiene que ver con la moralidad. 9 asesinatos. Los describió con frialdad. Dijo que el proceso era bastante simple y que escogía a víctimas vulnerables porque era fácil. La gente estaba paralizada. Los medios no podían creerlo. La policía tampoco. Era uno de los peores asesinos seriales en la historia moderna del país. En 2020, Shiraishi fue condenado a muerte. No hubo apelaciones largas, no hubo dudas, y en 2025 el gobierno japonés anunció que su ejecución formaba parte de un nuevo grupo de condenas a la horca, marcando el cierre final del caso. Este tipo se aprovechó de la soledad de la gente de Internet. Transformó una red social en una trampa mortal, detectando a quienes estaban rotos por dentro y ofreciéndoles una salida falsa. 9 vidas, 9 historias, que terminaron en un pequeño... Ah, increíble, brother. Increíble, marica. Y lo peor es que hay dos menores. Dos menores, uno no tiene foto, pero mira. O sea, bueno, tres, porque esto tiene 15. O sea, él esperaba a que las personas así dieran como que ese destellito de que estaban mal mentalmente para enseguida atacar. O sea, y no les importaba nada, marica. Nada más un solo hombre. El resto fueron puras mujeres. departamento, donde la confianza Y la más bonita era esta, pero por lo menos esta tuvo un hermano que no se quedó con los brazos cruzados. se convirtió en horror, y donde Japón descubrió que, incluso en un país tan seguro, la oscuridad puede esconderse detrás de un simple mensaje. Sobre viaje. En Albion no importa a dónde vayas o lo que hagas, tu montura te acompañará en el viaje. Por eso los problemas así es mejor atenderlos con un psicólogo y no ponerlos en redes sociales. Japón es un país conocido por su orden, su seguridad y su paz. Pero en 2022, esa imagen se rompió en 1000 pedazos, a plena luz del día. En una calle tranquila,
Frente a decenas de personas, el ex primer ministro japonés, Shinzo Abe, cayó al suelo después de 2 disparos hechos con un arma casera. El asesinato conmocionó no solo a Japón, sino al mundo entero. Abe era una de las figuras más poderosas y conocidas de Japón. Había sido el primer ministro en 2 periodos, entre 2006, 2012 y 2020, y era considerado la cara del Japón moderno. Un político conservador, nacionalista y defensor de fortalecer las Fuerzas Armadas japonesas. Amado por muchos, criticado por otros, pero ante todo, una figura enorme dentro del país. Ese es el viaje, hermano, de la fama y del poder y de las posiciones, que es que tú nunca sabes quién de repente se pone en contra tuyo y solamente por tus ideales. ¿Sí me entiendes? O sea, ganas enemigo por tu manera de hablar o pensar. Cule viaje malo, hermano. Que el mundo es cule sistema, marica. Era una mañana normal en Nara, una ciudad tranquila y llena de historia. Abe estaba dando un discurso callejero como parte de una campaña política. No había mucha seguridad, era un evento pequeño, informal, y entonces, entre la gente, se acercó un hombre con ropa común. Nadie le prestó atención. A las 11:31 de la mañana, 2 explosiones retumbaron en el aire. Eran disparos, pero sonaban como petardos. La gente no entendía qué estaba pasando. Shinzo Abe cayó hacia atrás, herido gravemente en el pecho y en el cuello. Los médicos intentaron reanimarlo durante horas, pero a las 17:03, Abe fue declarado muerto. No, El hombre que le disparó no intentó huir, se quedó de pie, quieto, y fue arrestado en segundos. Su nombre, Tetsuya Yamagami, un hombre de 41 años, desempleado, exmiembro de la Fuerza Marítima de Autodefensa japonesa. Un tipo silencioso e inteligente, pero profundamente marcado por un trauma familiar. Años antes, la Iglesia de la Unificación, un grupo religioso al que muchos llaman secta, había arruinado financieramente a su familia. Su madre donó tanto dinero que se quedaron sin nada, perdieron su casa, sus ahorros, y Yamagami perdió, según él, su futuro. Él creía que esa iglesia había destruido su vida, y culpa a Shinzo Abe por tener vínculos públicos con ese grupo. Años después, en su declaración, sí pillas, cule viaje, hermano, solo por tus ideales, o sea, cule viaje, hermano, ¿viste? Lo que es la mente humana, hermano, en cuestión de fanatismo y en cuestión de pronto lo que él pensó realmente, ¿sí me entiendes? O sea, cule sistema. Yamagami dijo algo que heló a Japón. No tenía nada en contra de Abe como político. Lo maté simplemente por su relación con esa organización. Pero Sí pilla, por sus ideales nada más, por sus pensamientos. hay algo más perturbador. El arma con el que mató a Abe no era un arma comercial. Era un arma hecha en casa por él mismo, con tubos, cinta adhesiva y baterías. Un arma casera, pero Adventurer. In a place between. letal. En su departamento, la policía encontró otras 6 armas igualmente caseras, algunas más potentes que la usada ese día. También habían explosivos improvisados, y era evidente, Yamagami había planeado el ataque durante meses. No era un impulso, no era una locura, era un plan frío, meticuloso y mortal. El asesinato de Shinzo Abe cambió a Japón en muchos niveles. La seguridad política quedó en duda. ¿Cómo pudo morir un ex primer ministro en plena calle? La Iglesia de la Unificación quedó expuesta. Tras cientos de testimonios, demandas y escándalos en 2025, el gobierno japonés ordenó su disolución completa. Japón descubrió una nueva amenaza: armas caseras fabricadas con piezas compradas en internet. Pero el impacto más fuerte fue emocional. Japón no está acostumbrado a la violencia armada. No existen tiroteos masivos, no existen asesinatos políticos. Ese día, la gente dejó de sentir que Japón era intocable. A diferencia de otros asesinos, Yamagami no negó nada.
Aceptó haber fabricado el arma, aceptó haber seguido a Abe, aceptó haberlo matado, pero su defensa argumentó trastorno por trauma familiar y abuso de la iglesia que arruinó a su familia. Aún así, en 2025, un tribunal japonés concluyó que Yamagami era plenamente responsable. El juicio continúa en etapas de apelación y peritajes, pero una cosa es segura: Japón nunca volverá a ser igual. Shinzo Abe murió no por enemigos políticos ni por terroristas extranjeros, sino por un hombre común, un ciudadano que perdió todo por una organización religiosa y que decidió vengarse del símbolo más visible. Y no tenía nada que ver el man, simplemente el man era, pues, quizás devoto de esa iglesia. Y ajá, ¿qué culpa tenía él de las decisiones que tomó su mamá? La bruta fue su mamá, no el man. Que ésta tenía. Una muerte que reveló que incluso en uno de los países más seguros del mundo, el resentimiento puede fabricar un arma y cambiar la historia de un solo disparo. Cule viaje, hermano. Cule de viaje, hermano, cuando le diga. Cule sistema, hermano. La gente está loca de la cabeza, si te soy honesto. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente video, que es reacción brutal al volante, víctimas que detienen el robo. Vamos a ver este videito, ¿qué tal?